Muy bien, entonces ahora vamos a hacer el mismo análisis de la potencia, pero con nodos. En otras palabras, BA, BB y BC ya no son variables, son datos que tenemos y vamos a ver cómo procederíamos. De nuevo, si hacemos una columna donde sea absorción y suministro, en donde debería de sumar la misma cantidad, tendríamos que las resistencias siempre van a estar del lado de la absorción. Y la fórmula sugerida con el método de nodo para la potencia en las resistencias sería B cuadrado sobre R. Como indicamos anteriormente, para las mallas y para sea por malla o por nodo, igual para las fuentes siempre va a ser B por I. Entonces, aquí para 4 ohmios tendríamos BA menos 0 al cuadrado sobre 4. Para 3 ohmios sería BA menos BB al cuadrado sobre 3. Para 1 ohmio sería BC menos 0 al cuadrado sobre 1. Y para los 2 ohmios sería BB menos BC al cuadrado sobre 2. Sería 1, 2, 3 y 4 para las 4 resistencias. Entonces vamos a aclarar la resta que tenemos. Yo insisto en poner BA menos 0, aunque evidentemente es lo mismo que BA, para acostumbrarnos siempre a restar los nodos, aun cuando el nodo de tierra sea uno de ellos. Entonces por eso es que se hace eso, para acostumbrarnos siempre a hacer la resta de los nodos, porque eso trae muchos errores después, que se confunden y nada más ponen uno de los dos nodos, no la resta de los nodos, y el otro no es 0. Y entonces ahí sí el valor es incorrecto. Mientras que en ese escenario, si usted se acostumbra siempre a hacer la resta de los nodos, ya ese error hasta cierto punto está eliminado. Entonces, en estos casos, que es BA menos BB para los 3 ohmios, o BB menos BC para los 2 ohmios, ¿por qué BA menos BB? ¿Por qué BB menos BC y no al revés? Bueno, similar al caso anterior, da igual. Porque como tú vas a elevar la cantidad al cuadrado, si da positivo el cuadrado es positivo y si da negativo el cuadrado es positivo también. De todas formas, similar al caso anterior, yo recomiendo que lo hagan el valor mayor menos el valor menor. ¿Ok? Similar al caso anterior. Porque eso le va a dar una idea del flujo de la corriente en la resistencia. Entonces, por ejemplo, si BB vale 10 voltios y BC vale 4 voltios, en los 2 ohmios la corriente va de BB a BC, porque en la resistencia siempre va a ir del potencial mayor al potencial menor. Entonces convendría poner BB menos BC para que ya esa resta te indique el flujo de la corriente en la resistencia. Pero eso no es porque esto daría distinto, eso es simplemente para usted estar más claro en cómo está funcionando el circuito. Vamos a ver ahora las fuentes. Claramente, como dije hace un momento, para las fuentes va a ser esta, P va a ser igual a B por I. Entonces, con la fuente de corriente, como ya tenemos la corriente, que es 3 amperes dada, y el método que usamos fue un método que nos dice los voltajes, esa es la que va a ser más fácil de encontrar. Entonces, ¿cuál es el voltaje de la fuente de corriente? BB menos 0. Entonces, si resulta que BB es mayor que 0, es decir, si da un valor positivo, esa fuente va a estar suministrando. ¿Por qué? Porque la polaridad sería entonces menos más en el escenario que BB de un valor positivo. Y fíjense que ahí la corriente estaría saliendo por el positivo y no entrando por el positivo. Entonces ahí estaría suministrando. Si se da el caso de que BB es un valor negativo, entiéndase, menor que 0, entonces eso sugeriría una polaridad contraria, menos arriba y más abajo. Y en ese escenario, la corriente estaría entrando por el positivo y la fuente estaría absorbiendo. Entonces, dependiendo del valor de BB, si dio positivo, está suministrando, si dio negativo, está absorbiendo e iría aquí. Sobre la fuente de voltaje, de nuevo, necesitamos dos variables, voltaje y corriente. Tenemos el voltaje, entonces necesitamos la corriente. Pero el método que usamos en este escenario no fue un método que me da corriente, fue un método que me da los voltajes del circuito. Entonces tenemos que encontrar la corriente. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Elegimos uno de los nodos
de la fuente. Puede ser BA o puede ser BC, el que usted quiera. Y de hecho debe de dar igual en cualquiera de los dos y se pueden usar los dos si usted quiere confirmar que el dato es correcto. Y simplemente contabilizan la corriente en uno de los nodos. Entonces vamos a suponer que yo acá tome BA. Yo tomo BA y yo encuentro si la corriente en 4 ohmios baja o sube y de qué valor es. Y en 3 ohmios encuentro si la corriente va a la derecha o va a la izquierda y de qué valor es. En tener esas dos magnitudes y direcciones ya encontradas, la corriente neta que estaría en este tramo, ¿verdad? Que es la que estaría por acá, es la misma, quedaría totalmente clara. Entonces yo simplemente tendría que ver, bueno, BA me dio por encima de 0. Si me dio por encima de 0, aquí la corriente baja, porque este es mayor que 0. Si me dio por debajo de 0, pues entonces aquí la corriente sube, porque es menor que 0. Y entonces vería, BA es mayor que BB. Si BA es mayor que BB, pues la corriente va hacia acá. Si BB es mayor que BA, la corriente va hacia acá. Y en aclarar eso, rapidito, puedo encontrar la corriente que me falta en el nodo para que sume 0, que es la que sería de la fuente. Y ahí claramente se puede ver si estaría suministrando o absorbiendo. Observe que es similar a lo que hicimos en malla para encontrar el voltaje de la fuente de corriente, que simplemente contabilizamos el voltaje en una trayectoria cerrada para encontrar el voltaje de la fuente. Aquí vamos a contabilizar la corriente en un nodo para encontrar la corriente que falta. Entonces, en ese sentido se parece. Igual, cuando lo hicimos ahorita por malla, podíamos haber tomado esta trayectoria cerrada o esta trayectoria cerrada, cualquiera que me tenga a la fuente. Y aquí similarmente puedo tomar o BA o BC para hacer la contabilidad de la corriente y ahí confirmar cuál es la corriente de la fuente y en qué lado estaría, si como absorción o como suministro. Entonces vamos a hacerlo también por nodo y vamos a confirmar que los valores que encontramos para las potencias de todos los elementos, sea que lo haya hecho usted por malla o por nodo, da igual, dan 0, si da igual absorción y suministro, pero que los valores individuales son iguales independientemente de con qué método se hizo, que es lo que debería de pasar si usted lo hizo correctamente.